El cáncer de endometrio, el cáncer que se conoce como cáncer de matriz, es un tumor propio de mujeres posmenopáusicas y que suelen ser obesas. Es un perfil muy distinto al cáncer del cuello uterino. Es un cáncer que no está relacionado con factores infecciosos, sino con factores hormonales, con los célebres estrógenos, que profundizaremos en ellos. Es un cáncer que es muy fácilmente tratable. Se suele tratar con cirugía o con radioterapia. Y es un cáncer que, a diferencia del de cervix, no tiene prueba de diagnóstico precoz. No es tan fácil como con la citología de Papa Nicolau con el cáncer del cuello uterino. Vamos a verlo más en profundidad. A nivel celular se produciría por la estimulación continuada de los estrógenos, sin el efecto protector y madurativo de la progesterona, y el endometrio crecería. En algún momento de ese crecimiento alguna célula se volvería loca, haría un pólipo endometrial, la parte que recubriría ese pólipo, que sería la mucosa, estaría alterada, empezaría a crecer, a crecer, a crecer, y nos produciría la clínica del cáncer de endometrio. El síntoma típico y el más frecuente de un cáncer de endometrio es el sangrado. ¿Y qué sangrado? Un sangrado en una mujer posmenopáusica, es decir, que ya no espera sangrar, que ya las compresas lo tiene muy olvidado y que empieza a sangrar, empieza a manchar y va al ginecólogo. El ginecólogo le mira al cervix, ve que está normal y entonces le hace una histeroscopia, es decir, mira el útero por dentro y lo ve raro. Coge una biopsia y entonces empieza el proceso diagnóstico que veremos un poco más adelante. Es muy raro que el cáncer de endometrio enseñe la cara de otra manera, pues con un dolor pélvico por la cantidad de tumor que tiene la mujer en la pelvis, con un hematocolpos, es decir, con el útero lleno de sangre porque ese cáncer esté en la salida de ese útero y cierre el drenaje y entonces no pueda salir esa sangre, con un linfedema porque afecte a los ganglios o sea tan grande que comprime el retorno linfático de una de las piernas, y tampoco es frecuente que un tumor muy pequeño y que por lo tanto no haya sangrado en la pelvis dé metástasis, pero normalmente el sitio más frecuente de metástasis sería el pulmón. Podría dar una tos, podría dar disnea, pero sobre todo sangrado en mujer posmenopáusica y con muchas papeletas si es obesa. Como hemos dicho antes, la mujer posmenopáusica que tiene un sangrado cuando no le tocaba tenerlo va al ginecólogo. El ginecólogo, como sospecha un cáncer de endometrio, le va a hacer una biopsia endometrial. Una vez que ya tenemos este material extraído en la biopsia endometrial y el patólogo nos dice que es cáncer, ya sabemos que tenemos un cáncer en el endometrio, en la matriz, así llamada. Hay que saber en qué más sitios lo tenemos. Tendremos que hacer un escáner o una resonancia de la pelvis para ver realmente cuánto se extiende localmente ese cáncer, y luego podemos hacer una placa de tórax para valorar metástasis pulmonares o la prueba que sea para valorar si tiene clínica, por ejemplo, de dolor óseo, gammagrafía, dolor de cabeza o síntomas focales como pérdida de visión de un ojo, desvío de un ojo, pues sería un TAC cerebral, ya dependiendo de los síntomas que tuviera la paciente. El tratamiento del cáncer de endometrio es quirúrgico, hay que operarlo. También es parte del estadiaje, es decir, teniendo la pieza quirúrgica vamos a saber cuánto se extendía en el útero ese cáncer. ¿Cuál es la operación? Quitar el útero. Quitando también los ovarios o no, dependiendo de que la mujer sea menopáusica o no. Esta operación se llama histerectomía y hay 3 tipos. Una vez que la paciente ya está operada, tendremos que valorar si la cantidad de tumor que tenía en el útero es pequeña, no hacemos nada más, pero si es grande tendremos que hacer algún otro tratamiento porque hay posibilidades de que el tumor se nos haya extendido a otro sitio. A la pelvis vamos a hacerle radioterapia en la pelvis, le vamos a poner en el acelerador lineal o en la bomba de cobalto y le vamos a dar 25-30 sesiones para que la pelvis quede esterilizada de células tumorales. Si se nos ha escapado ya de la pelvis, ya lo tenemos un poco más crudo, ya es un cáncer metastásico y ya tendremos que hacer soluciones paliativas. La quimioterapia, y en el cáncer de endometrio, como hemos dicho que está tan vinculado a las hormonas, podremos hacer también hormonoterapia. Pero eso, como siempre decimos, será para morirnos más tarde, no para curarnos. Hemos dicho que los estrógenos son los principales causantes del cáncer de endometrio. Los estrógenos pueden venir de fuera de la paciente o pueden estar producidos dentro de la paciente. Aquí nos vamos a ocupar de los que produce la paciente. La mujer normalmente en su ciclo menstrual está produciendo estrógenos y progesterona.
Lógicamente, cuanto mayor sea la ventana estrogénica, es decir, cuanto más tiempo esté la mujer teniendo ciclos menstruales, mayor será el riesgo. Nos pasa algo paralelo como con el cáncer de mama. ¿Cuándo empieza la mujer a tener ciclos? Con la menarquia. ¿Cuándo termina? Con la menopausia. Cuanto más pronto sea la menarquia o la primera regla y más tarde sea la menopausia o la última regla, mayor riesgo tendrá de tener un cáncer de endometrio. Otros factores que provocan un aumento de hormonas pues serán la obesidad, que lo veremos más adelante en un tema concreto, y los embarazos al tener mucha secreción de progesterona que hace madurar a este epitelio endometrial y por lo tanto hace que haga cáncer de endometrio con menos probabilidad, cuantos más embarazos, más protegida está la paciente frente al cáncer de endometrio. Cuando la mujer ya pasa de la menopausia, se tiene la tentación de darle un tratamiento hormonal, el célebre parche, para que siga teniendo hormonas. ¿Qué pasa con el parche? Que ahora mismo no tiene ninguna incidencia en el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque lleva estrógenos y progesterona y por lo tanto en mujeres que conservan el útero no les aumenta este cáncer de endometrio. Cuando salió al principio el parche era un parche solo de estrógenos. Entonces este parche, al ser solo de estrógenos, estimulaba mucho la mucosa endometrial y producía cáncer de endometrio. Otras hormonas, otros estrógenos que podemos dar desde fuera son los anticonceptivos hormonales orales, la célebre píldora. La píldora, a diferencia del cáncer de cervix, que promueve, fomenta, aumenta el riesgo de padecer cáncer de cervix, la píldora disminuye el riesgo de padecer cáncer de endometrio. Unas cosas las hace a favor y otras en contra. Realmente el cáncer de endometrio con la píldora se protege los 15 años siguientes de haber estado usando la píldora, con lo cual si la mujer lo dejó a los 30 años y es menopáusica a los 50, a los 45 ya ese efecto protector se le ha agotado. Si entra en la menopausia siendo obesa, la poca protección que le haya acarreado la píldora ya no la va a tener. Así que realmente merece la pena tener cuidado con este tipo de tratamientos hormonales, no nos vayan a poner en riesgo. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio y es factor de riesgo tanto antes como después de la menopausia. Antes de la menopausia, las mujeres obesas tienen más probabilidad de tener ciclos anovulatorios, es decir, ciclos menstruales en los cuales el ovario no produce ese óvulo. Al no producir ese óvulo, la segunda mitad del ciclo no hay secreción de progesterona. Al no haber progesterona no se protege esa mucosa endometrial y está solo expuesta a los estrógenos. Por eso aumenta el riesgo de padecer cáncer de endometrio. Después de la menopausia es distinto. Después de la menopausia la mujer obesa tiene mucha grasa y esa grasa puede convertirse en estrógenos. La mujer que está más delgada no tendría estos estrógenos en sangre derivados de la grasa. Como hemos dicho que los estrógenos son los que ponen en riesgo de padecer un cáncer de endometrio, por eso la mujer obesa tiene más riesgo de padecer cáncer de endometrio. Por eso es tan importante, una vez pasada la menopausia, que además es cuando más peso se acaba cogiendo, porque 2-3 kilos al año los cogemos siempre, tener mucho cuidado con la dieta y hacer mucha actividad física, que además para la osteoporosis nos va a venir muy bien. La alimentación tiene mucha importancia en según qué tipo de tumores. En el caso del cáncer de endometrio, con todo su componente hormonal, tiene mucha importancia. Las dietas ricas en grasas aumentan el riesgo de padecer cáncer de endometrio, porque fuerzan obesidad y además porque esas grasas dentro del cuerpo se pueden transformar en estrógenos. Como pasa siempre, las frutas y verduras protegen frente al cáncer de endometrio. Es más bien una conducta global. Hacer actividad física, frutas y verduras, no estar obeso. Luego hay otros alimentos que específicamente y por un mecanismo propio protegen también contra el cáncer de endometrio, contra el cáncer de matriz, como es la fibra. La fibra provoca el arrastre de estrógenos por el tracto digestivo y evita un mecanismo que es la circulación enterohepática, que es una circulación interna que tenemos de los estrógenos, y por lo tanto la mujer que toma fibra tendrá menos estrógenos en sangre y por lo tanto menos riesgo de padecer un cáncer de endometrio. No se tomen a broma esto de la alimentación porque es algo que hacemos desde el día 1 hasta el último día de nuestra vida y son muchos alimentos que, elegidos bien, nos provocan salud y mal elegidos nos provocan muchas enfermedades, entre ellas todos estos tumores de los que estamos hablando.